ahora es agradecer a nuestro querido Ramón. Un aplauso para Ramón Torres. Felicitaciones por los 1.500.000 seguidores. Pero es al revés. Yo les tengo que agradecer a ustedes, porque sin Aplauso ustedes, para nosotros. sin ustedes, ¿cómo yo llegaría a ese número? Gracias, Ramón, por la Claro. torta y Felicidades, felicitaciones, Ramón. que sigan los éxitos. Sí, increíble. Por eso digo que yo les agradezco a ustedes. A ver, ¿qué pasó? No, viste que siempre es una felicitación y un halago, siempre Viene hay que ser el- sinceros. viene el ¿A qué? sándwich. Cuando hay amor, sí. Sí. Natu. No nos cambies. No nos cambies por un canal impar, ¿Qué? por una chica rubia con anteojos, que está siempre así. Que tiene Ah, ¿qué? Muestra mucha Natu. piel. No nos cambies. con tremenda delantera. No Ah, sé, ¿qué? eso es Sí, yo Ramón. sí lo he visto. ¿En serio? Yo sí lo he visto. Pero no, yo les cuento algo. Para Estoy que... pensando en la chica. Sí tiene. Pero cuando... Sí tiene. Tiene, obvio que tiene. Si no, ¿por qué me hubiera ido? Bueno, pero a lo que yo me refiero es que yo siempre soy de esas personas que voy a muchos canales. Pero Sí. De corazón. este es un programa en el cual yo no puedo dejar en la mañana. Si alguien se interviene y dice, no, el martes, no. No, el martes no puedo. lo permitís. Y recuerden, ¿por qué? Porque aquí hay buena onda. Ah, y yo bueno. se lo digo con Vive. conocimiento de causa. Ah, bueno. Ya, conocimiento de causa. Muchos se enojan conmigo, pero yo digo, no, porque ahí voy y Los me martes divierto. es nuestro, No, y me ¿escucharon? divierto. Yo tengo que irme a un lugar donde me divierta. Cuando yo voy a un programa y yo me doy cuenta que el ambiente es tenso y que La se prenden energía. las luces y se sonríe la gente, nunca más vuelvo. Nunca más regreso. Bueno, ¿Ya? Así pero es. de todas maneras acá siempre buena onda, siempre vas a pasar. Acá Eso. nunca se apagan las luces. Y acá yo quiero decirle a la gente que no ve el programa, digamos, en el corte, que acá siempre está la sonrisa, siempre está la buena onda, aun cuando las luces están, aun cuando está en el corte. Nos queremos. Y eso es extraño. Porque yo he ido a Somos muchos raritos, lugares. ¿qué Es extraño, ¿Quiere es decir que extraño. somos raritos? Yo le aseguro que es Rarito muy bien. extraño, pero le felicito. Porque por Claro, eso este debe ser un programa que... Por eso tiene tanto vengo, éxito, ¿verdad? claro. Ramón, El el tema tema de hoy. Wow, ¿Qué tema? claro. Quiero saber si esto puede pasar y puede tener una... Bueno, vamos a decir el tema. Vamos Sí, a decir el ya. tema. Si solo uno Sí. de la pareja, ¿verdad? Uno de los dos es dominante. ¿Esta relación va a tener ¿Va a futuro? funcionar? ¿Va a funcionar? ¿Va a estar bien? Y suele ser la norma en las relaciones de amor. Suele ser la norma, Donde claro. uno es el dador, el que da, el que está siempre pendiente del otro, el que ve todos los detallitos, ¿sí? Yo no sé, acá tengo una historia, usted unas también. miradas que se ¿verdad? cruzan aquí a mi Déjenme tampoco hablar Sí, mal yo, vos, claro. sí. No, y el otro es el tomador. Cuando qué? Ramón El otro es el hace... que está dispuesto siempre a que se le sirva, se le atienda, se le consienta, se le mime, se le malcri. obedezca. Sí, ¿por qué? Porque a veces su temperamento le indica que, por ejemplo, no, ustedes piensen más, no lo digan. En Ok. su casa, en A la ver. casa, cuando ustedes eran niños, ¿quién mandaba en casa? ¿Quién era la persona entre mamá y papá que ustedes descubrieron y que ahora ya lo saben, pero no lo tienen que decir para que nadie se enoje? No. ¿Quién Muda. mandaba en casa? Entonces, ese modelo, si ella se dio cuenta que en la casa mandaba mamá, cuando tenga su hombre, se va a dar cuenta y va a querer que en su casa mande ella. Mande ¿Ya? mamá también. La mamá, la nueva mamá. ¿Ya? Bueno, entonces, lo es que uno adquiere, uno absorbe eso, vive. eso es lo que entonces- se llama el modelo que uno guarda en su subconsciente. Claro. Que uno siempre tiene ahí. Dice, ¿cómo es la relación de amor? Es así. Ahora, ¿qué sucede? Esta sociedad está cambiando. Claro. Ya no También. es como antes. Antes uno podía aceptar toda la vida, 20, 30, 40 o 50 años, una relación de amor donde la otra persona, uno somete al otro y el otro se somete porque encuentra seguridad, tranquilidad, no tiene que tomar responsabilidades porque es uno. O sea, es comodidad, me estás hablando. Bueno, puede ser comodidad, por eso digo, pero no está mal. Si uno es feliz en una relación de comodidad, tampoco está mal. Ahora, hoy en día hay tanta oportunidad de conocer nuevas relaciones Hay muchos peces en el mar. que se complica, que no era como antes. Antes, por ejemplo, para conocer una chica en nuestra época, Albert, quizás, bueno, pero vos sos más joven, No, tenías no que estamos, tener estamos. teléfono, tenías que perseguir, tenías que ir hasta su casa a tomar un colectivo. ¿Por qué no Oye, vuelve? ¿Por qué no vuelve? Hoy Vuelvan en los día... ¡Que vuelvan los lentos! Sí.
hoy en día eso ha cambiado, entonces las relaciones de amor donde uno somete al otro ya no son tan sencillas. Vamos a ir al grano, Ramón. Sí. Estadísticamente hablando, Sí. hoy en día, Sí, la cabeza, o como se llame, Sí. es más la mujer o el hombre. ¿El hombre o la 54% del hombre y el resto ya viene con la mujer, o sea que ha mujer? cambiado Ay, totalmente. Está ahí, hermano. Estamos ahí, estamos muy pegados porque en las relaciones de amor, obviamente estoy hablando de estadísticas del norte del mundo, ¿sí? Claro. Porque en Latinoamérica lamentablemente no tenemos. Ramón, yo te voy a hacer una consulta Sí. ahí, detenerte un poquito, porque nuestra cultura paraguaya es muy particular. Sí. Por un lado tenemos, digamos, una sociedad machista, donde aparentemente el hombre es el dominante, digamos. Sí. Pero por otro lado tenemos una sociedad muy matriarcal, donde Sí. también todo depende de la mujer y todo gira en torno a la mujer. Entonces, ¿cómo ahí es el tema? Muchas mujeres dominantes, hombres machistas, no sé. Claro, pero no me queda muy claro de manera cultural y social cómo funciona Está bien. en nuestro país. Una cosa es la antropología, o sea, nosotros venimos de un país devastado que solo quedaron mujeres, que eran las que mandaban. Claro. Sí, las que gobernaban la casa, las que tuvieron que criar muchos hijos, las que sacaron a su casa adelante. Pero después se repobló otra vez. Obviamente nacieron los hombres, niños, se ofrecieron hombres. Y recuerden que nosotros tenemos una cultura donde siempre está el Kaira Iguazú, el Poguazú, siempre está la persona que de alguna manera manda. De alguna manera pone, encamina el hogar, o la casa, o el país. Entonces, ante esa necesidad de tener a alguien que guíe la casa, lo que está diciendo, guíe y oriente la familia, obviamente en un tiempo largo fue la mamá. Pasó al papá ahora, pero últimamente se está dividiendo eso, porque ya, no sé, muchas personas ya no se quieren someter a una relación de amor de dominio, o de posesión, Claro. o de obsesión. Pero no hace falta que esa posesión sea tan abrumadora, ¿me entendés? O sea, puede que en la pareja, ¿verdad? Uno siempre tenga un poco más la última palabra, por decir así. Bien, por ejemplo. Y en este caso, el hombre, ¿verdad? Ujú. Yo te voy a decir mi caso particular, Sí. porque es mucho más sensato. Yo soy muy platarara, muy. Quiero que te calmes, Entonces es quiero como que estar en paz. está el que Confesiones calma. de una dama. Sí. Pero es que no hace falta confesarse, no. Ay, pero queda más lindo así. Yo te presento Confesiones de una Sí. dama. Y ahí yo... Sí. Y dale. Cuenta. No, entonces es como que cuando tenés la persona que está al lado tuyo y es el que pone el paño frío, el que toma las decisiones, el que dice, no, hacemos así, hacemos así, siempre tiene que ser con una cordura y con un entendimiento, ¿entendés? Porque suele ocurrir lo que vos estás diciendo, y creo que eso es ya de años anteriores, ¿no? Donde el varón dice, oye, ya potas, oye, ya pona. Esto se ¿entendés? hace en mi casa. Claro, y eso es lo que a mí no me parece, y creo que ahí es donde la mujer está metiendo un poco más la cuchara Sí. y diciendo, amor, pará. Claro. ¿Entendés? Pero es siempre, o por lo general, el varón el que está estirando el carro. A mí ver. Bueno, por eso digo, o sea, mientras sea un dominio entre comillas, ¿verdad? Amable, generoso, entendiendo las necesidades de su pareja, Claro. que quiere que la otra pareja se realice también, que estudie, que se prepare. Yo siempre le digo a mi esposa, seguí estudiando, porque si me muero, vos tenés que seguir la vida. No hay duda de eso. Entonces, pero a veces alguien dice, no vas a estudiar porque no quiero que te miren, no quiero que te vean, no quiero que te... Sí. Y sí. ¿Qué es lo que me mira? Mi padre. Sí. No, porque él Bueno, quería bueno, así, son Albert, los hombres. Albert. Albert. ¿Qué querías decir, Albert? No No te me acuerdo más olvidaste. porque hace Está No, calladito. lo que quería Albert. decir nomás, en una relación siempre, digamos, no es que predomina, pero al juntarse dos personas puede ocurrir de que una sea más dominante que la otra Sí. por, Sí. por propia característica de personalidad, Sí, digamos, ¿verdad? sí. Ahora, eso no quita que la relación sea hablada y que las conclusiones sean de pareja y en conjunto, ¿verdad? Sí. Que es lo que sería racional, ¿verdad? Por lo que voy a la siguiente pregunta. Como era antes, ¿le conviene a una persona, por más de que la relación funcione así, yo le domino a mi pareja, ¿verdad? Sí. Tanto el hombre a la mujer o la mujer para el hombre. ¿Es conveniente, es satisfactorio para una persona tener a una pareja en donde está en situación de dominio, como una especie de poder donde yo le puedo pisar, ¿cómo es? Es aparente eso, ¿verdad? Sí, Aparentemente sí. es así, ¿verdad? ¿Qué satisfacción yo puedo tener? No es una satisfacción de amor, es una satisfacción de dominio, de poder, de superioridad. De egoísmo. De egoísmo. Claro. No es una relación amorosa, digamos. Bueno, pero recuerden que hasta hace poco, y yo le digo hace poco, el año pasado, estuve en una ciudad en el interior a 80 kilómetros de aquí y me presentaba hacia un señor, llegué a una finca porque me invitaron a comer un asado
y me dijo, este es mi hijo, este es mi hija, este es mi hija, y apenas se servija, me dijo. ¿Y se dice todavía su eso? esposa es Se la que servija, me le dijo. sirve. Sí, y estamos hablando de a 80 kilómetros de Asunción. O sea, ese sometimiento. Y la señora me salió, yo le dije, ¿cómo que tu servija? De tu esposa, tu querida esposa. Me dijo. O sea, claro, ¿por qué? Pero recuerden, estamos hablando de que esa cultura tiene que cambiar porque la información capacita a los seres humanos para tomar buenas decisiones, para cambiar y no aceptar ese sometimiento que es a ultranza y que solamente se dice, y obviamente el criterio y el amor, la generosidad, tiene que decir, no, yo quiero saber tu opinión, no te voy a obligar a hacer algo solo porque yo por quiero. eso que el tema es, ¿funciona o no funciona ese tipo de relaciones? ¿Funciona porque no se pueden separar? ¿Funciona porque la otra persona cree que no va a poder hacer nada si es que está separada de esa persona que tiene dominio? ¿Por qué funcionaría eso, por ejemplo? Fíjate vos que dijo algo clave, Tania, comodidad a veces no sabe que tiene otra alternativa, otra opción. Por ejemplo, yo siempre le digo a las mujeres, y estoy hablando de mujeres jóvenes, mucho más jóvenes que ustedes, en colegios y universidades, no se casen hasta tener su título universitario. Y muchos me dicen, pero ¿por qué yo me quiero casar? Estamos enamorados. ¿Y qué edad tenés? 18. ¿Y él? 19. Mamá. ¿Ya? No. Entonces yo le digo, mira, te casás a esta edad y no vas a tener tu título universitario. Él me dijo que sí. Y al poco rato, años después me encuentro, no pude terminar. Él me dijo que no, él terminó, yo no terminé. Entonces, Vinieron los babies. ahí está, vinieron los hijos. Entonces, comodidad puede ser uno, otro no saber que tengo la alternativa de poder hablar con mi pareja. Recuerden que hablar con la pareja no es culpar, no es decirle, vos siempre me haces esto, no. Me encantaría a mí también estudiar. O sea, como vos estás estudiando, ya terminaste tu carrera, ahora me encantaría a mí hacerlo. Entonces, apoyémonos, ayúdame como yo te ayudé, sin culpar, sin agredir, sin digamos, violentarle al otro o a la otra. Y si el otro Claro. no quiere entender. Bueno, Ramón? pero convengamos una cosa, Ramón, Sí. que eso al comienzo, cuando comienza una relación de pareja, sobre todo de matrimonio, todo es muy lindo, Sí. es así. Enamoramiento. Mi amor, yo quiero Sí, que el vos enamoramiento. estudies, que sigas trabajando, después ya trabaja part-time, medio Sí, tiempo, sí. después ya no quédate con los hijos en la casa, Sí. y después ya no, nada, Que nadie te vea así. anula. Claro. Pero eso es con el tiempo también. No es que de un día para otro uno es dominante y te lleva. Porque, Bueno, hay O sea, rasgos de- después saca las garras, Dani. Sí, yo digo eso. No creo No, pero que no, uno no hablemos se solamente del muestre... varón, ¿eh? Hombres y mujeres. Sí, hombres y Convengamos que hay mujeres. mujeres Estamos hablando también que sacan su fuera de garra género. al final. Por eso digo, pero entonces, ¿cuál es el secreto de la relación de amor? En el amor yo no puedo dejar que nadie me someta, me agreda, me corte las alas, ¿ya? Y no me deje autorrealizarme. Quien te ama te va a dejar que seas feliz, que te realices, que estudies y que te prepares para la vida. La persona que te ama lo va a hacer. Quien no te ama, recuerden que era lo contrario del amor, El egoísmo. el egoísmo. Quien no te ama va a ser egoísta, va a decir no. No. En mi casa se hace lo que yo quiero y si no hace como yo quiero, y así suele Yo pasar. sé qué pasa, Ya pero sé, Pero uno Es- tiene que respetarse también para que le respeten. Ahí O sea, que está. es de las dos partes, ¿verdad? Recuerden que la clave para que me respeten es que yo me ame y que yo sepa mi valor. Si yo me respeto, si yo me amo, si yo soy feliz conmigo, no voy a dejar que nadie me pisotee, que nadie me agreda y que nadie me mate con su egoísmo. Bueno, una cosa, Ramón, nosotros estamos hablando de esto, pero hay muchas parejas que ya tienen bastantes años, Claro. hijos de por medio, Sí. y se que están están en esta sintiendo, forma. sí, se están Que, sintiendo. por ejemplo, que son- ahora nos está claro, viendo y dice, Claro, Sí, ¿cómo yo hago? Voy acá a en mi tirar a la relación borda así, un matrimonio de 20, 30 años. O una relación, O aunque no sea tiro todo, matrimonio, claro, claro. una pareja, sí, Una pareja de Nadie, años. nadie debería aceptar pasar por esta vida sin intentar ser feliz. Cierto. Pero mucha gente dice, bueno, voy a buscar mi propia felicidad y voy a hacerle sufrir a los que amo, a mis hijos, porque una Claro. separación, un divorcio cuesta. Claro. Entonces, la mujer por sobre todas las Se cosas siente atrapada de sí, se repente, siente, no voy a poder, Pero que le voy a hacer sufrir a mi hijo, Vos sabés que se todo el suele dar trámite. en ese caso, Tania, no sé si van a compartir conmigo. De repente cuando ya es un sometimiento como para decir, parece que el divorcio es la solución, hay veces que los hijos y todos ya en el fondo Sí. saben que le van a ver mucho más felices a su mamá o a su papá separados. O sea, se dan esos casos Sí, pero cuando también. los hijos son mayores, pero cuando Ahí son está, pequeños. cuando son... Bueno, No, pero son miren, pequeños, yo más tengo un difícil. caso, Ahí sí es difícil. un caso famosísimo que les va a llamar un poquito la atención. Ustedes saben, Ricardo Arjona se divorció de su esposa Sí. y después de unas situaciones complicadas que tuvo, como cualquier pareja.
Y una vez en la playa, en un video, él lo cuenta que estaba hablando con su hijo que tenía 6 o 7 años en aquel momento. Y sí, muy pequeño. Y le decía, ¿cómo está? ¿Cómo está tu mamá? Y él le dice, su hijo le dice, ahora que se separaron, ella está más feliz. Mi vida. 7 años. 7 años, 6, 7 7 años, añitos. Era un niño en la playa con él. Y él le dice, ¿la ves más feliz? Sí, y a ti también, papá. Mi vida. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad a veces nosotros no queremos tomar una decisión importante porque pensamos en los niños, pero los niños cada noche cuando hay peleas, gritos, silencio, indiferencia, están aprendiendo, escúcheme bien papá y mamá, están aprendiendo lo que van a hacer en su familia, lo que van a hacer en el futuro. Dice, ok, papá no le habla a mamá, no le quiere, no le besa, no le abraza, no le deja estudiar, se pelean todo el tiempo. Esa es la relación de familia. Horrible. Cuando yo sea grande la voy a repetir. Ramón, entonces, mi conclusión. Sí. Lo contrario del amor no es solamente el egoísmo, Sí. es también el miedo. El miedo a ser feliz, a buscar tu propia felicidad. Porque el amor tiene mucho que ver con la felicidad. Y la felicidad no es un momento feliz, como Sí, un momento sí, alegre, sí. sino es buscar el bien común. Eso. Entonces Por tiene eso. mucho que ver. Imagínate que se separó y hasta su propio hijo pudo sentir la felicidad de su madre, que bueno. Bueno, pero ahí es donde nosotros, todo lo nuevo, todo lo que sea un cambio, genera temor. Claro. Se no genera sabe, temor. tenés Unos, miedo. sí, Pero miedo. otra cosa, Ramón, yo digo, Sí. fíjense ustedes que estamos tocando un tema espinoso porque a partir de ahora vendría un tema colacionado a esto que es la institución del matrimonio. Porque hay mucha gente que respeta la institución del matrimonio y dice, esto es para siempre. Sí. Aunque no esté funcionando, aunque no funcione, aunque vieron un montón Sí. de cosas, Igual pero lo sin lleva. embargo, el peso de la institución del matrimonio que uno tiene que romper, ¿verdad? Por más que los hijos ya aprueben de repente, como vos decís, Sí. acá no anda la cosa y yo les vería mejor si están separados. Sin embargo, está ese peso grande que es la institución del matrimonio, que es un tabú muy grande también para debatir, ¿verdad? Bueno, Yo creo que sí, en perdón. ese sentido, el tema del matrimonio, siempre que no arriesgue, no ponga en riesgo la vida de las personas, la integridad física, emocional de las personas, yo creo que ese es un punto muy importante, ¿verdad? Por Que eso hay que digo. evaluar y analizar cuando se trata de tomar una decisión drástica, ¿verdad? Yo recuerdo y yo repito lo mismo. Cuando se trata de religión, tiene un peso. ¿Sí? O sea, cuando O valores. o Claro. valores, O principios. valores, claro. Pero cuando se trata de una persona que sufre puede ser agresión, golpe, indiferencia, puede ser por silencio. Nunca más hemos hablado, nunca más me dice nada y viene, pone la plata en la mesa y nunca más, no tenemos nada entre nosotros y tenemos que seguir juntos para toda la vida, como aburridos, obligados y resignados compañeros que caminamos juntos hasta que un día la muerte tenga misericordia de todos y por fin nos Dios separe. mío. ¡Qué terrible! Me río, Ramón, porque el tema se está volviendo interesante, pero acá hay manos de tijera por Sí, todos no, lados. obvio, porque ya no estamos vamos. en televisión y vos sabés. Así Bueno, que te agradecemos gracias, nuevamente. Ramón, muy Gracias, interesante. Tela, para cortar, por supuesto. Y Espectacular. vamos Yo a creo que cortar la próxima vamos a- semana. mira, imagínate si Seguiremos habilitamos hablando. los teléfonos y la gente No, empieza. claro. No, esto no se acaba. Así es. Vamos a Te tirar queremos un todo el programa día entero con para... Bueno, muchísimas Gracias por gracias, la Ramón. torta, Que sigan Ramón. los éxitos. Vamos a comer después del Contigo pollito. tenemos que comer la Conmigo, torta. Queremos sí. comer la Si torta. sobra, porque todos ya están comiendo. No, ¿Ya no, comieron no. todo? Muchachos, Mira, tío Edu. bueno, de todas maneras te Porción. agradecemos muchísimo. El próximo tema seguramente va a ser fabuloso. Ahí nos Ya tenga veremos. relación con él. Bueno, gracias, Ramón. Y ahora